Cordial saludo. Les habla hermana Gloria Patricia Corredor, presidente nacional de CONACET. Una vez más nos reunimos como comunidad educativa, como amigos de CONACET, para tratar un tema de interés. Cada miércoles hemos venido aportando a este proceso de formación que desde el inicio de la cuarentena nos propusimos, llegar de una manera efectiva a cada comunidad educativa. Pues bien, ayer yo creo que la mayoría tuvo la oportunidad de escuchar ese panel que a iniciativa de la editorial Magisterio nos invitó para poder hablar sobre este tema de la alternancia. El Ministerio de Educación, como lo veíamos hace 8 días también, nos da esos lineamientos para que cada comunidad, como lo hemos dicho, de una manera responsable pueda construir sus lineamientos y sus protocolos. Tenemos que partir que hay poca certeza sobre lo que está pasando. Cualquier medida que se tome sobre el regreso a clase debe ser bien pensada, debe ser estructurada, basada en argumentos técnicos, científicos, debe ser contextualizada. No se puede dar espacio a la improvisación y tampoco a tomar medidas sin darnos la oportunidad de explorar las posibilidades, las diferentes opciones que se pueden realizar, sin perder de vista, claro está, que la educación protege y sustenta la vida y su dignidad, la de los estudiantes, docentes, personal administrativo. La construcción de los protocolos desde la realidad del colegio, su contexto local, con características de la comunidad educativa, la evaluación de las condiciones sanitarias debe hacerse de una manera participativa, debe hacerse en consenso, basado en la discusión y en la reflexión. Debe tener en cuenta el consentimiento de los padres de familia y el asentimiento también de los docentes. Debe hacerse en contexto, tener presente la situación de cada uno de los territorios de la institución educativa. Debe involucrar a expertos.
Se ha dicho tanto que a ratos parece que también es nada. Debe ser objetivo, no es por beneficiar a algunos o por responder a intereses o ventajas o desventajas de otros. Debe ser de una manera muy transparente en el proceso porque hay mucho en juego. No se trata que si los padres de familia no tienen con quién dejar a sus niños, entonces lo vamos a recibir nosotros en el colegio. No, no. Yo creo que, como lo dije ayer también, tenemos que ir superando esos conceptos que se tienen, que la institución educativa es un garaje donde podemos ir y llevar a los niños de tal hora a tal hora. Si los padres de familia envían a sus hijos, si nosotros tenemos estudiantes en las aulas, es porque realmente creen en la institución, porque hicimos unos protocolos y unos lineamientos teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa y porque de una manera efectiva esos protocolos de bioseguridad están ofreciendo una seguridad a nuestros estudiantes, como lo dice la misma palabra. Entonces, vale la pena que hoy, de la mano de un experto, José Guillermo Martínez, abogado, directivo docente, investigador, especialista en educación, nos ayude a entender un poquito y acercarnos de una manera clara también a esos lineamientos que debemos aplicar, aprobar, comunicar a nuestra comunidad educativa. Escuchemos entonces a José Guillermo, que sea él el que nos ayude a hacer ese primer acercamiento a los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación para construir nuestros protocolos. José Guillermo, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en este webinar hoy de CONACET. Quiero inicialmente, aparte de saludarlos, agradecer a la hermana Gloria por su generosa invitación a participar con todos ustedes de este acercamiento inicial a los lineamientos que el Ministerio de Educación ha producido con ocasión de el retorno a la educación en el esquema de alternancia. Por eso he decidido denominar de esta manera la presentación que quiero hacerles en esta tarde. Contextualización de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional a los colegios, en este caso privados, en el esquema de alternancia. Antes de entrar en materia propiamente dicha de lo que son esos lineamientos y de los elementos que en ellos están presentes, quisiera hacerles, digamos, un par de precisiones que son absolutamente fundamentales para la comprensión, para el manejo y para la implementación de este modelo. ¿Para quiénes es esta medida que el gobierno ha propuesto, el gobierno nacional ha propuesto, como alternativa o como estrategia para el regreso progresivo y paulatino a las actividades presenciales? Es muy importante tener en cuenta esto para no ir más allá de aquello que efectivamente los estudios y las investigaciones que se han hecho con ocasión de la enfermedad del COVID-19 han dado como resultado. Desde esa perspectiva, el Ministerio ha determinado que las medidas que proponen de alternancia para el regreso paulatino a las instituciones educativas son para los niños y los adolescentes a partir de los 2 años de edad. Para las familias, padres, madres, cuidadores, hermanos y demás integrantes de la comunidad educativa. Para el talento humano de las instituciones educativas, personal directivo, profesores, educadores, agentes educativos,
madres y padres comunitarios y demás personal administrativo que se halle entre los 18 y los 59 años de edad. Y para el personal externo, es decir, aquel grupo de individuos o de sujetos que habitualmente van a las instituciones educativas en virtud de alguna de las eh, actividades que deben realizar o cumplir para que los objetos de misionales de las instituciones educativas se puedan dar. Es decir, personal externo, contratistas, proveedores de servicios tales como quienes proveen el servicio de transporte o el de alimentación u otros tipos de recursos que necesite la institución. Lo mismo eh, para personas que se hallan entre los 18 y los 59 años de edad. Estos grupos de personas a los cuales está dirigida digamos, la propuesta de la alternancia para el regreso a clases, deben ser personas que no tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de infección respiratoria aguda o de COVID-19. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario podríamos generar riesgos que no deberíamos correr. Dice el documento de los lineamientos para quienes definitivamente no es esta medida de alternancia. Para niños y niñas menores de 2 años. Definitivamente no deben regresar a ningún tipo de actividades educativas presenciales. Pensemos en los jardines comunitarios y en las instituciones que tienen nursery con niños menores a los 2 años. Para adultos mayores de 60 años, definitivamente tampoco deben estar presentes en las instituciones educativas adultos mayores de 60 años. Para niños, jóvenes y adultos con comorbilidades de riesgo para la enfermedad respiratoria grave, que es justamente lo que genera el COVID-19. Para personas que hayan estado involucradas en casos probables o confirmados de contagio con el COVID-19 hasta que no completen el periodo de aislamiento preventivo que se ha definido, que suele ser 14 días, y hasta no tener evidencia clínica, médica especializada y paraclínica, lo que se haya hecho en casa de aislamiento y demás, de su recuperación. Así las personas que han tenido un estrecho contacto con pacientes COVID-19 de igual manera no podrían estar presentes no podrían regresar a las instituciones educativas. Y para niños, jóvenes y adultos con síntomas agudos de cualquier tipo de enfermedades o de comorbilidades como respiratorias, gastrointestinales, fiebre y otros, digamos, otros elementos, otras enfermedades que efectivamente puedan generarle algún riesgo en el eventual caso de que se contagien. Esas son dos recomendaciones fundamentales que hay que tener en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta definitivamente cuáles son las comorbilidades para los niños y los adolescentes. La OSM ha determinado y los estudios y las investigaciones a nivel internacional, pero de igual manera en el contexto colombiano, el Ministerio de Salud ha definido que quienes tienen cardiopatías, incluyendo cardiopatías congénitas, que no hayan sido corregidas, que padezcan hipertensión arterial, que tengan neuropatías crónicas desde asma no controlada o asma grave, enfermedad pulmonar crónica, EPOC, como la solemos llamar, fibrosis quística y etcétera, cualquier tipo de enfermedad de las vías respiratorias, así como también enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células
falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias, incluido el VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición, no pueden regresar a las instituciones educativas. Estas son las comorbilidades para los niños y los jóvenes. Igual hay otras para los adultos que también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas comorbilidades que definitivamente debemos, tener en cuenta para que efectivamente no vaya a haber adultos con este tipo de situaciones en nuestras instituciones educativas? Afecciones cardíacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con un índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generen inmunosupresión, como por ejemplo las que implican tratamiento para el cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune. Adultos, profesores, padres de familia, visitantes, directivos que tengan estas comorbilidades, definitivamente no deben regresar a las instituciones educativas. Noten cómo he presentado dos grandes categorías que hay que tener en cuenta. La segunda, las comorbilidades de niños y de adultos. Y la primera, para quienes está programada esta propuesta de alternancia en el regreso a clases y definitivamente para quienes no. Esa es la base, el supuesto sobre el cual se debe entender estos lineamientos que el ministerio ha fijado o ha determinado para las instituciones educativas. Ahora, es muy importante precisar esto porque el criterio que yo les recomiendo a todas las instituciones educativas y a todos los directivos es el siguiente: más vale pecar por exceso que por defecto. En el afán de querer regresar a la normalidad y ir haciendo este proceso de volver a las clases, no podemos generar riesgos que sean graves para nuestros estudiantes, para nuestras familias, para los visitantes. ¿Por qué? Porque detrás de todos estos riesgos se vienen una serie de acciones jurídicas, de responsabilidad administrativa, que definitivamente en este momento de apretón y de tanta, digamos, recorte que ha habido en ingresos y demás para familias, para instituciones, nadie está expuesto o tiene los recursos suficientes para salir a cobrar, a pagar, perdón, efectivamente los costos que implica pues una demanda por responsabilidad civil o tener que asumir una sanción de parte de las autoridades por negligencia en la implementación, digamos, de todas las medidas que el gobierno nacional ha sido muy juicioso en determinar, definir, estructurar para que haya absoluta y total seguridad. Como ustedes lo habrán podido notar, los documentos, porque no es un documento, los documentos producidos por el Ministerio de Educación, digamos, los podríamos clasificar en dos categorías. Un documento marco, que efectivamente es el que es un documento extenso de unas 60 hojas, en donde están las fases, en donde están los elementos principales y los 12 anexos. Esas son las dos grandes categorías que hay allí. Yo me voy a limitar a presentarles un poco los dos documentos, los dos grupos de documentos
haciéndoles recomendaciones, pero además es obvio que un webinar como el que estamos haciendo, pues no va a resolver todas y cada una de las inquietudes y de los, digamos, no les va a dar todas las orientaciones que ustedes requieren. Esta charla que estamos teniendo, o que les estoy tratando de presentar, busca señalarles puntos neurálgicos, generarles interrogantes, generarles digamos, si ustedes quieren, como una lista de chequeo mental que vayan diciendo, lo tengo, no lo tengo, voy a lograr esto, claro, no había previsto aquello, de tal manera que efectivamente los pasos que se sigan de cara a lo que vamos a seguir haciendo, construyendo de aquí a que se llegue al retorno gradual, efectivamente, pues las cosas estén muy bien estructuradas. Esta mañana leía en el periódico que la ministra, con un periodista creo que es de Guía Académica del Tiempo, había dicho que se iba a empezar a regresar en este esquema de alternancia con los grados 10º y 11. Pues sí, no, pero bueno, o sea, recuerden que lo que ha hecho el ministerio es dar lineamientos macros para que los entes territoriales certificados, que son las secretarías de educación, efectivamente hagan la tarea de hacer el inventario y de ir mirando y dar los lineamientos o aterrizar esos lineamientos al contexto de cada ente territorial certificado, cada Secretaría de Educación, de acuerdo con los datos epidemiológicos que se dispongan, de acuerdo con las condiciones de cada institución. Efectivamente, no es lo mismo tener una institución educativa campestre con amplísimos espacios digamos, de presencia y de donde los niños, los jóvenes, los adultos puedan estar cumpliendo el distanciamiento social, que aquella institución que por las razones A, B o C está ubicada en un espacio más urbano, más reducido, sin campos verdes amplios y demás, y que efectivamente no puede cumplir de igual manera el distanciamiento social. Entonces, por eso el ministerio no hace no da un alineamiento taxativo imponiéndole a las instituciones educativas que todas funcionen de la misma manera. Hay otra cosa que yo recomiendo de cara a no generar contingencias. ¿Qué es una contingencia? Una contingencia es un riesgo que se dispara, que se activa por una decisión de pronto ligera, por una decisión equivocada o por una falta de previsión en lo que se debió hacer. Entonces, mi recomendación es no generemos contingencias. ¿Y qué significa no generar contingencias? Significa que minimicemos los riesgos. A veces a mí me señalan de ser un poquito exagerado o de decirle a las instituciones tengan cuidado. Claro, pues recuerden mi formación, que es educativa, porque soy licenciado y magíster en educación y demás, tengo toda la experiencia por ese lado, pero también soy abogado. Entonces yo pienso desde el enfoque jurídico por un lado, pero también desde el educativo, desde el pedagógico. Toca tener en cuenta los dos ámbitos, de cara a que en aras de lo jurídico nos paralicemos y no hagamos nada. No, en aras de lo pedagógico y de lo formativo seamos irresponsables y generemos riesgos innecesarios jurídicos. Tampoco. Recuerden la máxima de los griegos: la virtud está en el medio, no en los extremos. Los extremos son viciosos. Bueno, pero bueno, sin más, yendo al documento marco, que es el que les mencionaba de las 60 y más hojas, está dividido como en tres grandes partes. Hay un marco general donde aparece un propósito de esos lineamientos, unos conceptos generales que es bueno aprendérselos o por lo menos leerlos para saber, cuando uno lea un protocolo y diga qué es distanciamiento social, qué significa distanciamiento social. Hay unas consideraciones que se hacen allí, pero además también hacen unas precisiones sobre qué es el trabajo académico en casa. Y finalmente hace una breve síntesis de lo que serían las fases
del proceso de transición, óiganme bien, progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia. Noten que no dice hoy no hay presencialidad, mañana empezamos con la total y definitiva presencialidad. No, dice progresiva, y es una transición que se hace desde el trabajo en casa y modalidad virtual a la presencialidad, pero en un esquema de alternancia. ¿Qué significa un esquema de alternancia? Que toca unos días sí, otros días no, para que probablemente los espacios, dependiendo de cada institución educativa, pues puedan cumplirse con todas las recomendaciones y protocolos que hay. Bueno, ese es el marco general, que es la primera parte del documento. La segunda parte ya hace un abordaje de la primera fase de ese regreso progresivo, de esa transición progresiva de las instituciones educativas a la presencialidad. Y en esa fase hay que tener en cuenta algunos elementos. Yo les voy a ir señalando lo que está allí en la estructura con mis comentarios. El primer elemento que hay que tener en cuenta: gestión territorial por parte de los gobernantes locales bajo el liderazgo de las Secretarías de Salud y de Educación, que enmarca la transición gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia del servicio educativo. ¿Qué significa eso? Yo no me muevo, rector, yo propietario de un colegio, no me muevo, yo comunidad religiosa, no me muevo y no me voy independientemente obviando los conceptos, las recomendaciones y la supervisión que deba y pueda hacer tanto la Secretaría de Salud de mi ente territorial certificado, Secretaría de Educación, localidad donde esté ubicado. Bogotá tiene una Secretaría de Educación, Cundinamarca tiene una Secretaría de Educación, pero hay municipios como Soacha o como Chía que son entes territoriales certificados en sí mismos. Entonces yo no empiezo a implementar y a recibir los muchachitos y los padres de familia sin que medie la intervención por parte de los gobernantes locales. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo aspecto que está allí en esa fase de planeación y aislamiento: recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social priorizados por la comunidad educativa para que sean promovidos por los sectores de salud y de educación en los establecimientos educativos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a identificar cómo es nuestra comunidad educativa, qué espacios hay, qué sitios aireados hay, qué lugares de ingreso, de salida, cómo es habitualmente la llegada, la salida de los muchachos, de los estudiantes, de los padres de familia que recogen, etcétera, etcétera, para la institución concreta, no para todas, sino para la mía, que es así o asá y tiene estas y aquellas características. Luego vienen unas orientaciones para la adopción de las medidas sanitarias que se deben tomar en la institución educativa, porque efectivamente las medidas sanitarias son absolutamente fundamentales en todo este proceso de prevención de posibles casos de contagio. Posteriormente, el cuarto momento es la caracterización de condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad educativa asociados a edad y comorbilidades. Recuerden lo que les dije al comienzo, esos dos grandes aspectos, que en últimas fueron 4, porque había 2 del primero y 2 del segundo, donde se debe tener en cuenta tanto las edades de los que van a regresar a la institución educativa con las características que ya les mencioné, como efectivamente las posibles comorbilidades que puedan existir. Teniendo como referente esa realidad, esa circunstancia, lo que tenemos que hacer entonces es caracterizar la población de Bogotá, no, la población de mi colegio X que atiende a 500 niños, a 800, a 1500 niños con estas familias, en estas instalaciones, en estas condiciones. Muy relevante eso. Claro,
aquí empiezan a salir inquietudes. ¿Cómo hago esas caracterización de condiciones poblacionales? Pues claro, nos toca pensar de pronto más adelante con, pues, con el trabajo y el liderazgo de la hermana Gloria, que ha estado tan involucrada en todo este proceso de apoyar a sus instituciones educativas que están confederadas en CONACET, eh, cómo podemos avanzar en la construcción de los instrumentos para caracterizar población, para levantar las actas con las autoridades locales, para tomar las decisiones sobre las medidas de sanitarias, que los elementos que les acabo de mencionar antes, ¿cierto? Y eso lo iremos viendo pues obviamente no en un webinar de 30, 40 minutos, sino por supuesto probablemente en una capacitación un poco más amplia y extensa con otros profesionales expertos en todo esto que queremos o estamos generando y que efectivamente nos pueden orientar y ayudar en este proceso. Bueno, adecuación del servicio educativo es otra de los momentos de esa fase 1 para garantizar la aplicación de medidas de bioseguridad y de cuidado. ¿Qué significa eso en plata blanca? Significa que efectivamente tenemos que mirar cómo es que las condiciones del servicio educativo que yo presto es, deben ajustarse teniendo en cuenta las características de mi institución. No es lo mismo una institución bilingüe que no bilingüe. No es lo mismo una institución calendario A que calendario B. No es lo mismo una institución que ofrezca educación mixta a una institución que tenga un solo género. Por mencionar algunas de las características, ¿cierto? Estrategias y digamos condiciones y características del retorno de los maestros y del personal administrativo a la institución educativa. Esa es otra de las características que tenemos que tener en cuenta o ir construyendo allí en esa fase 1 que es en la que estamos. Cuando tengamos todo eso, pasamos a la fase de implementación y de seguimiento del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia, que es el punto 3 de ese documento. Yo les mencioné que eran 4 grandes apartados, uno de contexto, que ya lo mencioné, la fase 1, 2, la fase 2, 3 y unas disposiciones finales que son realmente breves. Pero estamos en este momento en la fase de implementación, ¿cierto? Que es la segunda fase. Ahí lo primero que tenemos que hacer es mantener una comunicación directa, abierta y fluida con las autoridades sanitarias. Eso lo recomienda el ministerio. Cada institución educativa debe tener una línea directa con las autoridades sanitarias de su ente territorial, de tal manera que esté recibiendo todo lo nuevo que se vaya produciendo, pero a la vez también que esté efectivamente pudiendo comunicar las situaciones, los riesgos, los problemas o los ajustes o las maravillas y los aciertos que va logrando. Segundo momento de esta fase 2, acogida inicial a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes en ese proceso de retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia. Los estudiantes deben estar muy ansiosos para regresar a las instituciones y deben estar muy alegres y deben estar preocupados y todo, depende el esquema de la institución como tal. Y en ese contexto es evidente que hay que crear unas estrategias de acogida, de regreso, de mirada, de trabajo, para que en el momento en que los niños se vean, no se tiren y se abracen todos y todo el mundo rompa la posibilidad del distanciamiento social, pues hacía 3, 4, 5 meses que no nos veíamos y qué maravilla volver a estar juntos. Entonces, hay que efectivamente generar un proceso progresivo, paulatino, de acogida y de capacitación y demás. Por eso viene la tercera fase o subfase de esta fase 2, que es lo que el ministerio llama la socialización y el monitoreo
a la apropiación de los hábitos de autocuidado y de cuidado asociados con la contención del virus SARS, que es la enfermedad respiratoria aguda, o COVID-19. Digo O porque pues en últimas lo que genera el COVID, que es un modelo de gripa o de influenza, pues como queramos llamarlo, afecta las vías respiratorias de una manera aguda, necesitando de ventiladores mecánicos y todo lo que ustedes ya saben y conocen sobre el particular. Pero claro, como los niños, los jóvenes, a veces no digamos que son irresponsables, pero ellos, por falta de experiencia en su vida y por, digamos, su corta edad, a veces no alcanzan a vislumbrar la complejidad del riesgo en el que al que se están exponiendo, y lo que ellos hacen, ay, pero no sean exagerados, pero ay, pero cómo molestan, pero si no ha pasado nada, pero mire que ninguno de mis compañeritos del curso tiene COVID, o probablemente eso ni siquiera existe. Bueno, todas las cosas que suelen allí pasar por el imaginario colectivo. Entonces, hombre, no, se trata de crear con mucha seriedad, sin pánicos, pero sí con mucha efectividad. De tal manera que efectivamente los niños, los estudiantes, sepan que están regresando en unas condiciones y en unos, digamos, y en una situación distinta y diferente a la que venía ocurriendo de manera natural, dependiendo del grado en el que esté, en 1, 2, 3, 5 años que llevan de educación formal. Luego, el cuarto momento de esta fase 2 es manejo de situaciones agudas y de casos posibles o confirmados de COVID-19 en la comunidad educativa. Yo les recomiendo una lectura muy juiciosa de lo que hay allí. Recuerden que les mencionaba antes mi doble rol, educador, muchos años, y abogado. Entonces, eso me lleva a ser prevenido en términos de no generar riesgos. Entonces, ay, no vayamos a contar, porque si yo cuento que hoy hay un caso de COVID en mi institución educativa, mañana nadie vuelve. Pues si ese es el riesgo, se debe correr, porque es más sencillo declarar una vacancia o un retorno a la virtualidad y no presencialidad de 14, 15 días que generar el riesgo de una muerte de un niño, de un profesor, de un padre de familia, por nuestra negligencia. Recuerden que, y aquí entra la parte jurídica, que uno como directivo, uno como educador debe ser absolutamente diligente frente a los niños y a los padres de familia. Yo no puedo obviar ninguna condición o característica que haga que efectivamente los niños pues corran riesgos. Y si la genero, tengo que asumir los costos de ese riesgo que generé o de esa contingencia. Bueno, luego viene dentro de esta fase de implementación de alternancia que venimos dando, la parte 2, viene un tercer aspecto que se llama orientaciones relacionadas con la pedagogía para el regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia. Y aquí nuevamente el ministerio nos hace unas precisiones y nos divide en unas fases. La primera fase la llama planeación y aislamiento. ¿Qué hay que hacer ahí ya dentro de la institución educativa? Hasta aquí no hemos regresado todavía. Estamos creando las condiciones para que eso sea posible dentro de toda la normalidad, pero dentro de toda la prevención posible. En esa fase de planeación y de alistamiento, el ministerio dice, mire, hay que inicialmente hacer un diseño de estrategias para identificar el estado del avance de los aprendizajes y de los logros alcanzados, de los objetivos, de los estándares, dependiendo de cómo curricularmente tengamos nuestra estructura de plan de estudios. Porque claro, los niños vienen si son calendario A, vienen de un semestre casi completo o de un medio año
de no haber tenido presencialidad y de haber estado en un modelo virtual con diferentes variaciones. Y si son calendario B, pues terminaron el año inmediatamente anterior, también en este esquema, y ya están arrancando un nuevo grado, y generalmente no podemos suponer, porque cuando supongamos nos equivocamos, que todo va a estar ok, que no va a pasar nada y que todo se dio de manera adecuada. Nos toca más o menos lo que llamábamos anteriormente, los que ya tenemos un poquito de canas, hacer una prueba de conductas de entrada o unos diseños o unos diagnósticos que nos permitan saber cómo están regresando los niños en lo pedagógico, en lo académico, de acuerdo con el grado y lo que tengamos definido. Lo segundo que tenemos que hacer es una revisión curricular y adecuación del plan de estudios. No podemos mantener la misma cantidad de contenidos, de planeación y demás, porque los tiempos, el ir y venir, la modalidad virtual nos imponen otro tipo de experiencias y de acciones pedagógicas y didácticas que no podemos asumir y pensar que se van a dar de la misma manera que se darían si estuvieran presenciales. Y acuérdense que el ministerio nunca dijo presencialidad total, dijo alternancia, que eso es muy importante. Tercer elemento de esta fase de planeación y alistamiento, definición de las estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza y aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. ¿Por qué? Porque probablemente niños van a llegar con 10 de 20 aspectos logrados o logros alcanzados y otros van a llegar con 5. Entonces esos de 5 que pierdan el año y los otros que lo pasen. Ojo, cuidado porque el ministerio en eso es absolutamente delicado y recomienda tener en cuenta varias cositas que ya les voy a ir mencionando. La segunda fase de esas orientaciones relacionadas con la gestión pedagógica, el ministerio la llama fase de implementación y seguimiento del servicio educativo bajo el esquema de alternancia. ¿Qué significa eso? Que una vez que se han definido los aspectos anteriores, tenemos que socializar este proceso a toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, o sea, ellos tienen que vernos seguros, ellos tienen que sentir que nosotros sabemos para dónde vamos, no que estamos improvisando y que efectivamente ahí vamos a ver qué se nos va ocurriendo por el camino. Otro elemento de esta fase de implementación es desarrollo de las estrategias que complementen el trabajo educativo en casa. Recuerden que es alternancia. Unos días probablemente sí, unos grados van a ir, otros no. Bueno, depende como cada institución, dependiendo de sus condiciones particulares lo tenga, pues efectivamente lo irá dando. Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la integración de estrategias didácticas interdisciplinares. ¿Por qué? Porque como el plan de estudios ya no puede ser tan disciplinar o no puede ser tan como habitualmente lo teníamos, nos toca efectivamente ser juiciosos en ver dónde hacemos interdisciplinariedad, dónde transdisciplinariedad, dónde qué cosas son esenciales, qué son prerequisitos, todos los aspectos que se suelen tener en cuenta en un proceso de planeación curricular y de alineación curricular, porque si no, pues nos estamos equivocando y estamos bajando la calidad del servicio educativo que prestamos y definitivamente nadie quiere que eso se dé en ninguna circunstancia. El siguiente aspecto es la evaluación para el aprendizaje en el contexto del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, del CIE. ¿Qué recomienda el ministerio allí? Hay que hacer dos cositas en esa evaluación, que es mirar qué ajustes transitorios hemos hecho a ese sistema y cómo están funcionando. No me vayan a decir que ustedes no han ido teniendo en cuenta que hubo que hacer unos ajustes, por lo menos si no fueron juiciosamente hechos en el Consejo Académico, que es el ente que debe sacar adelante esta estrategia, por lo menos en la práctica los educadores debieron ir haciendo ajustes porque no podíamos hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando estábamos en la presencialidad. Y el ministerio hace otra recomendación fundamental en relación con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Y es el tema de las fallas e inasistencias de los estudiantes. Recuerden que
que detrás de todo el documento y de todos los lineamientos que ha dado el ministerio, hay una idea y es que los padres de familia no pueden de alguna manera ser obligados a llevar sus niños a la institución. Si ellos por motivos A, B o C deciden que no los van a enviar, pues el colegio tiene que continuar adelante, seguir con el proceso, pero adicional a eso, no solo seguir con el proceso, sino que, como no ha venido y yo ya hice una presencialidad, entonces pierde. No, eso no funciona de esa manera. Por eso el ministerio hace allí unas recomendaciones muy importantes en relación con las fallas y las inasistencias de los estudiantes. Eso a propósito del ajuste en el CIE. Luego sigue con una quinta elemento o estrategia dentro de las orientaciones relacionadas con la gestión pedagógica, que es estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Recordemos que el decreto 1421 del 2015 impuso a las instituciones educativas en general unas medidas muy particulares que son las que determinan el cómo se atiende a esta población. Yo la suelo llamar la población con necesidades educativas especiales. Y esa población no puede ser atendida de la misma manera. De hecho, uno de los anexos es justamente una serie de recomendaciones para la atención de este tipo de población o de estos estudiantes en el contexto del regreso en el esquema de alternancia. Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente. El ministerio de todas maneras ve con muy buenos ojos el hecho de que estas condiciones que se están dando con ocasión de la contingencia que nos generó el confinamiento obligatorio y la cuarentena y bueno, todo lo que está ocurriendo, haya un espacio de formación. ¿Por qué? Pues porque no se trata de recargar a los profesores y ponerlos a hacer todo virtual desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, aunque es evidente que por lo que pues yo estoy en contacto con muchas instituciones, los profesores sí manifiestan que el trabajo se ha incrementado de una manera significativa, es apenas obvio, pero esa es una bonita oportunidad también para pensarse como institución y ver qué aspectos, qué elementos, qué circunstancias y qué condiciones definitivamente tenemos que tener en cuenta para lograr una muy buena actualización de nuestros educadores, de nuestros docentes, de nuestros formadores. Esa es la orientación. Esa es la tercera parte. Y la cuarta, ya finalmente, es unas disposiciones finales que son un par de parrafitos. Ese, a grandes rasgos, es el documento de los lineamientos. Ahora, voy a ir más brevemente, voy a señalar algunas cosas de los anexos. Recuerden que son 12 anexos. El primer anexo, pues, la relación de la normatividad expedida por todos los entes gubernamentales, el gobierno central, pero también los ministerios, bueno, en fin, en relación con todo el manejo del COVID-19. Esa es digamos, es un bonito referente que hay que tenerlo allí y saber y poderlo consultar en caso de necesidad. El anexo 2 es unas orientaciones para las instituciones que tienen residencias escolares, cuando hay pues vivienda y los estudiantes pernoctan en las instalaciones de la institución. No son muchas en Colombia, porque definitivamente ya se ha reducido muchísimo, para bien o para mal, pero pues ahí hay unas recomendaciones. De todas maneras hay que tenerlas en cuenta, no me voy a detener en ellas. El anexo 3 son una serie de recomendaciones para la gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico para los establecimientos educativos. Ese anexo 3, pues hay que echarle una mirada porque eso lo tenemos que tener muy juiciosamente todos, muy claramente implementado, por lo menos muy claro, saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde vamos a tener los dispensadores del alcohol glicinado, pero además también, o en gel para no seguir con el error, pero también
cada cuánto los niños se lavan las manos, cada cuánto los profesores, en fin, todas las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta de cara digamos, a un saneamiento y a una reducción del posible contagio. El anexo 4 son las condiciones sanitarias y de bioseguridad para el suministro y consumo de alimentos en los establecimientos educativos. Suele aquí haber dos modalidades, las de los colegios que directamente prestan este servicio y las de los colegios que tienen subcontratado con terceros. En uno y en otro caso hay que ser absolutamente diligentes, allí hay una serie de recomendaciones y de precisiones. Yo les recomiendo de manera especial a los directivos, a los rectores, a los propietarios de instituciones educativas, tener especial cuidado con lo que se haya tercerizado, es decir, lo que no depende del colegio. ¿Por qué? Porque el colegio puede ser muy diligente, muy juicioso y muy dado a cumplir absolutamente al 100%. Y el tercero en cuestión puede ser más bien un poco ligero, no todos, a veces ellos son más diligentes que el mismo colegio, pero puede ocurrir eso. Y en el momento en que un tercero que está con el cual el colegio tiene subcontratado un servicio como el de cafetería o el de transporte, que sea ligero, que no cumpla cabalmente con todo lo que hay que cumplir, le genera el riesgo al colegio que el colegio juiciosamente previno y evitó con todas las medidas que tomó. Entonces, por eso hago tanta insistencia en este aspecto. Lo mismo con el que viene, que es el anexo 5, protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda. Porque aquí se involucra el transporte escolar. Ocurre lo mismo que con el servicio de cafetería. Si el colegio lo presta, pues el colegio, y ha sido muy diligente, seguro que tomará todas las medidas del caso para la desinfección de los vehículos una vez llegan, para la toma de la temperatura al ingreso al vehículo, para el distanciamiento, pues para todas las medidas. Pero si es un tercero, hay que tener mucho cuidado y exigir. No se trata de que entonces ahora reventemos a todos los que están allí tratando de sobrevivir y que llevan 3, 4, 5 meses sin percibir un ingreso por el servicio que prestan y que de alguna manera tenían previsto, sino de sentarse y trabajar de la mano, pero también dejar evidencias, que es una de mis grandes recomendaciones. Hay que dejar evidencias y constancias de todo lo que hacemos para que efectivamente no generemos riesgos ni contingencias. El anexo 6 son unas orientaciones para promover la participación de los estudiantes, pero también de las familias, durante todas las fases que se contemplan para el regreso progresivo y gradual a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Es decir, yo, omnipotente, rector, propietario, religioso, religiosa, pienso, decido y ejecuto en mi total autonomía sin respetar y sin tener en cuenta a los estudiantes y sin tener en cuenta a los padres de familia. Error, no es lo adecuado. Hay que involucrarlos. Ellos, para eso hay un consejo de padres, para eso hay un consejo directivo. Reunámonos, no le cojamos miedo a eso. Que participen en lo que tienen que participar y para que asuman y estén al frente de todo lo que se está haciendo, de todas las medidas, pero además para que sean corresponsables. Porque es que a veces nosotros en los colegios tendemos entre menos los papás vengan, entre menos estén, entre menos mejor. Y aquí la cosa es que entre menos estén ellos vinculados, más riesgos vamos a generarnos nosotros mismos como institución. El anexo 7 son unas orientaciones dirigidas a directivos, docentes y docentes o educadores para el desarrollo de las actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad. Aquí hay unas recomendaciones de orden laboral con el cual hay que tener mucho cuidado, como les decía hace un rato. Hay que tener en cuenta que efectivamente el colegio solo no se las sabe todas, el rector, la rectora no es abogada, no es médica, no es enfermera, no es cuidadora, sino que pues tiene que dejarse asesorar. Por eso sugería que en algún momento se tendrán que hacer algunas capacitaciones un poco más largas para revisar todo el tema laboral, de bienestar y de no toma de decisiones contrarias a lo que el gobierno viene precisando en torno a los derechos de los trabajadores. Ahí está, revisen un poquito y verá que una de las características y condiciones es que efectivamente bajo ninguna circunstancia se violen los derechos fundamentales de los trabajadores, que ustedes saben
están suscritos por un contrato que está vigente. Entonces, un contrato individual de trabajo. Entonces, tener cuidado con eso. El anexo 8 son unas orientaciones para la convivencia escolar y la activación de las rutas integrales de atención en salud para los estudiantes, que las instituciones educativas deben tener muy presentes durante el trabajo que se da en casa, así como el proceso de transición gradual a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. Son unas orientaciones, allí se mencionan algunos de los protocolos macro, como el de ideación suicida o el de consumo de spa o el de embarazo de adolescentes, pero hay que tenerlos en cuenta todos, ¿cierto? Porque, claro, ocupados en la bioseguridad se nos olvida que el bullying existe, se nos olvida que el que está interesado en consumir spa, pues lo está haciendo, o que el que está depresivo o deprimido quiere tirarse por la ventana del cuarto piso del colegio. No, 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 todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces allí hay unas recomendaciones para la parte convivencial, para la parte digamos, de manejo de las rutas y demás, que no se debe echar en saco roto y que no se deben obviar en aras de lo que estamos haciendo. El anexo 9 son unas orientaciones que les mencioné ya para las circunstancias, los casos, cuando eventualmente se presente una situación de caso de probable contagio o de contagio confirmado por COVID-19 que se llegue a presentar en la institución educativa. Cuando eso se dé, hay que seguir juiciosamente lo que está en el protocolo que está consignado en el anexo 9. ¿Por qué? Porque si no somos absoluta y totalmente diligentes frente a esto, generamos la contingencia y el riesgo que no deberíamos generar bajo ninguna circunstancia. En el anexo 10 hay unas orientaciones específicas, más bien larguito este anexo, es amplio, para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad de los niños que se hallan entre los 2 y los 5 años de edad, que están o en educación inicial o en preescolar, dependiendo de la edad, ¿cierto? Acuérdense que según las normas del ministerio, la educación formal arrancaría a los 3 años, antes sería educación inicial, pero eso no quiere decir que todos los colegios tengan niños de 3 años en prejardín, pero bueno. Ahí hay unas especificaciones muy particulares que se deben tener en cuenta, que se deben ver y que se deben aplicar dependiendo de lo que la institución tenga en su propia estructura. En el anexo 11 hay unas orientaciones para la atención educativa a los niños, niñas con discapacidad, con capacidad y talentos excepcionales y con trastornos de aprendizaje o del comportamiento. Ese es otro elemento, los niños con necesidades educativas especiales, que hay que efectivamente tener muy presente, que hay que ver y que hay que ajustar y mirar. Bueno, como les digo, esto requiere un poquito más que 2 minuticos para enunciarlo. Y en el anexo 12, unas orientaciones para la atención educativa presencial, cuando se trata de pueblos indígenas, ¿cierto? Que tampoco es el caso de la gran mayoría, pero efectivamente hay comunidades religiosas que tienen instituciones educativas que cumplen con estas condiciones. Por eso, tenerlo en cuenta. Esto es a grandes rasgos, y ya me pasé unos 10 minutos de lo que yo tenía en mi cabeza, unos 40, 42 minutos, ya voy llegando a los 52. Poderles presentar. Como les dije al comienzo, y voy cerrando, es un abrebocas, es una mirada inicial a lo que debemos juiciosamente pensar, trabajar, desarrollar y hacer de cara a lo que estamos involucrados. La conclusión no es, ante este panorama tan complejo no hagamos nada, no. O me voy a rajatabla y abro, mejor dicho, mañana el colegio y todo el mundo volvió feliz. No, 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 no. Recuerden lo que les dije de los griegos. La virtud está en el medio. Los extremos, por exceso o por defecto, son vicios, decían los griegos, sabiamente. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre.
Se trata efectivamente de crear las condiciones, de generar las estrategias y digamos, de estar dispuestos a dejarse orientar, a aprender, a compartir prácticas. Como les decía, y con esto voy cerrando otra vez ya les dije eso una vez, pero yo creo que estos lineamientos implican un trabajo más dedicado, más juicioso, más allá de un webinar de una media hora, de unos 50 minutos, en donde podamos, con expertos, con personas involucradas, ir viendo modelos de caracterización, modelos de ajuste al CIE, modelos de ajuste a los contratos laborales y ir tomando las decisiones digamos, ajustadas a mis condiciones y a las particularidades de mi institución en concreto. Muchas gracias por su presencia esta tarde, pues por su paciencia y por escucharme. Les deseo muchos éxitos en esta labor titánica, pero fundamental para el desarrollo de este país, y ojalá nos podamos ver más adelante cuando ojalá CONACYT logre programar y logre estructurar alguna estrategia que les ayude de una manera un poco más pormenorizada en toda esta realidad y situación. Un saludo para todos los rectores, directivos, y un agradecimiento de nuevo especial a CONACYT Nacional y a la hermana Gloria. Una feliz tarde para todos.